Ok, Shabbat Shalom a los que están aquí presentes, los que están conectados por internet. Si hay alguna persona que se está conectando por primera vez, soy la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en el Tamir en Brandon, Florida. Y hoy continuamos con el libro de Números, la porción que se titula Naso, que significa eleva o levanta, que se encuentra en el capítulo 4, verso 21, al capítulo 7, verso 89. Pero antes de comenzar, como siempre, la costumbre es hacer la bendición de la Torah. Así que dice así la bendición: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Así que continuamos en el libro de Números y recuerden que la vez pasada se estaba hablando de las funciones y los roles de los levitas, porque el tabernáculo se encuentra en el medio del campamento. Alrededor del campamento tenemos a los levitas y alrededor de los levitas entonces se encuentran las demás tribus. Recuerden que nuestro Elohim es un Elohim de orden, todo está organizado, todo tiene su lugar, todo tiene su rol y todo tiene su función, y eso nos enseña a nosotros que debemos hacer lo mismo, tener orden en nuestras vidas y organización conforme a la palabra de Hashem en nuestras vidas. Y lo primero que nos da orden, y lo he dicho otras veces, es el celebrar el Shabbat. A la que uno comienza a celebrar el Shabbat, todas las demás cosas van cayendo en su sitio, tanto en nuestras vidas como en nuestras familias, como en nuestros trabajos, en todo sitio. Las cosas se van acomodando conforme a la Torah cuando comenzamos a celebrar las festividades de Hashem, empezando con el Shabbat. Y eso nos da orden y nos muestra que Hashem es nuestro creador y es creador de todas las cosas. Así que vayan conmigo, por favor, al capítulo 4 de Números, comenzando en el verso 21. Recuerden que la vez pasada se había dado las funciones de los hijos de Coat. Y Coat tenía a cargo todo el cargar todas las cosas más sagradas, todos los muebles del santuario, empezando con el arca y terminando con el altar de bronce que se encontraba en el atrio. Y dice así: además habló Hashem a Moisés diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias. O sea que se está haciendo, porque se traduce como un censo, pero realmente la Torá en el hebreo dice que eleve o levante la cabeza. Recuerden que el propósito es darle honor al pueblo, a cada individuo. O sea, cada individuo tiene una función y como comunidad también tienen una función dentro del plan del reino de Hashem. Verso 23, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. O sea que a pesar de que fueron contados todos los levitas, desde que tenían 30 días de nacido, realmente no empiezan a trabajar, que lo que se llama es abodá. El servicio del templo, el servicio del Mishkan es abodá. Y no comienzan a hacer abodá hasta que tienen de 30 a 50 años. Pero recuerden que comienzan antes a aprender, a ensayar. Verso 24, este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. En otras palabras, Coat le toca lo que está dentro del santuario, de la tienda como tal, y a Gersón le va a tocar la tienda, lo que forma la tienda o el tabernáculo, que es todas las telas y todas las cosas que forman el tabernáculo. Verso 27. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos.
Este servicio, la familia de los hijos de Gersón, el tabernáculo de reunión y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahora vienen los hijos de Merari. Contarán los hijos de Merari, o sea, levantarán la cabeza, elevarán la cabeza de los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años lo contarás, todo lo que entra en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor de sus basas, sus estacas, sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignará por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen para transportar. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. En otras palabras, a ellos le toca lo que va a ser el perímetro de el tabernáculo o del Mishkan, lo que formaría la barrera o lo que está como la valla alrededor del santuario como tal. Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. O sea que ahora están contando, empezando con Coat de nuevo. De Coat habían 2,750. De los hijos de Gersón habían 2,630. Y de los hijos de Merari habían 3,200, para un total, dice en el verso 46, todos los contados, los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de la obra del tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Recuerden que había un total de levitas de 22,000, pero los que estaban trabajando como tal de 30 a 50 eran solamente 8,580, aproximadamente una tercera parte de todos los levitas contados. Como lo mandó Hashem por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Déjame poner aquí el PowerPoint para compartir con ustedes. Okay. Recuerden que estamos hablando del capítulo 4, verso 21 hasta el 7, verso 89. Y para mostrarle en una forma, quizá para entender mejor, los coatitas de la familia de Coat tenían a cargo todo lo de adentro del tabernáculo. ¿Okay? Este es el tabernáculo y este va formando el atrio o el perímetro. Entonces los coatitas estaban encargados del arca, de las cortinas que estaban adentro del altar de incienso, de la menora y de la mesa de los panes, y afuera está el altar grande de bronce donde se ofrendaban los holocaustos. Por lo tanto, ellos estaban encargados de esto, pero recuerden que la vez pasada leímos que hasta que Aarón y sus hijos no cubran todas estas piezas, los hijos de Coat no podían entrar a cargarlas, porque ellos ni podían ver ningún de estos muebles por el grado de santidad y ni tampoco tocarlos y que fueran cubiertos. ¿Sí? Recuerden que cualquier persona que no está autorizada a ministrar con estos muebles, que solamente son los sacerdotes, si tocan o miran, caen muertos. Recuerden el señor que tocó el arca cuando David lo estaba trayendo a camino a la ciudad de David, que se tambaleó el arca y me parece que era Usías el nombre de la persona. Usa, creyendo que así iba a caer el arca, tocó y ¿qué pasó? Murió. ¿Por qué? Porque no era sacerdote, por lo tanto, nada de lo que Hashem le ha dado una santidad especial puede ser tocada, al menos que tenga esa autoridad, por ejemplo, como los sacerdotes. Y aún el arca, el único que podía entrar
En el lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año. ¿Okay? Si entraba antes de ese tiempo, como estaba en contra de lo que Hashem había establecido, también podía morir. Por lo tanto, los coatitos le tocaba esto. Los de Gersón le tocaba lo que forma el tabernáculo, la tienda como tal, que son todas las cortinas y todas las tablas y todas las cosas que forman esto. ¿Okay? Ese era el trabajo de los de Gersón, gersonitas. Mientras que Merari le tocaban estas tablas y estas cortinas, que era lo que formaba el perímetro. Y estas partes eran las más pesadas. Por eso, si ustedes leyeron la porción de la Torah, cuando los líderes regalan vagones y regalan bueyes, a quien le toca más vagones y más bueyes es a Merari, porque tiene los utensilios que más peso tenía. Y para recordarles de nuevo la forma en que estaban establecidos todas las tribus y todo era alrededor del tabernáculo que quedaba en el centro. Y aquí hay dos números a los lados de los levitas. ¿Por qué? Porque el número que está, por ejemplo, 7.500, el total de gersonitas desde 30 días de nacido hasta la edad que tenían todos. Pero de estos 7.500, solamente 2.630 los que estaban trabajando, que tenían la edad para trabajar, que era de 30 a 50. ¿Okay? Así que tenemos, recuerden que el total de levitas era 22.000, pero solamente, por ejemplo, de los meraritas, 3.200, de los gersonitas, 2.630 y de los coatitas, 2.750, eran los que tenían de 30 a 50 años que podían servir en el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo se encuentra completamente en el medio y cada grupo de tribu, que era en tres grupos de tres, tenían una posición específica. Están los que están al este, los que están al sur, los que están al oeste y los que están al norte. Y ese orden no se podía cambiar. Una vez Hashem estableció este orden, que era en base a como una milicia, no se podía cambiar. Judá siempre era el primero que salía, luego le seguía Rubén, luego el tabernáculo con los levitas y luego Efraín y por último Dan. Así como salían, tenían que entrar. No podían cambiar eso en lo absoluto. ¿Por qué? Porque es orden, es disciplina y Hashem le está dando un lugar, una posición, una función y un rol específico a cada individuo y a cada comunidad, a cada tribu. Luego en el capítulo 5 comienza hablando de que hay que mantener la pureza ritual. Recuerden que ya está establecido el tabernáculo, ya está establecido el patrón de cómo las personas se iban a acampar alrededor del tabernáculo. Y recuerden que esto es formando un espacio sagrado tal y como Hashem lo estableció. Y para mantener ese espacio sagrado hay que mantener pureza ritual. Recuerden que lo ritual tiene que ver con el servicio que se hace en el Mishkan y en el tabernáculo. ¿Okay? Y comienza hablando en el capítulo 5, dice, Hashem habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Propósito es, si uno quiere que Hashem permanezca en medio del pueblo, uno tiene que seguir las instrucciones de pureza. En este caso es pureza ritual. Que recuerden que la pureza moral, aquello que nosotros no cumplimos con pureza moral, es a través de Yeshua que esas impurezas se pueden limpiar. Luego dice que tenemos tres tipos de contaminaciones rituales, tres cosas que contaminan el espacio sagrado de Hashem. El leproso tenía que saber sacarlo completamente fuera del campamento. En otras palabras, si había algún leproso fuera de donde las últimas tribus, las últimas personas que quedaban, tenían que salir fuera del campamento total. ¿Okay? Vamos a suponer que esto que está aquí de gris es todo el campamento. El leproso tenía que salir fuera de toda esa área. ¿Por qué? Porque contaminaba todo, todo. Luego le sigue la persona que
tiene algún flujo. Recuerden que cualquier flujo, aunque son muchas veces flujos naturales del cuerpo, causan impureza ritual. No estamos hablando de pecado, estamos hablando simplemente de impureza ritual. El que tenía un flujo tenía que estar fuera del campamento, la presencia divina, que viene siendo el Mishkan y donde están los levitas. ¿Okay? Una persona con algún flujo, alguna impureza ritual de tipo de algún flujo, no podía acercarse al tabernáculo, que es el campamento de Hashem, ni podía entrar al campamento de los levitas. ¿Okay? El leproso tenía que estar completamente fuera, mientras que aquel que tenía flujo ni se podía acercar a los levitas. En el tabernáculo se podía estar en su casa, pero lógico, los que estaban en la casa se contaminaban, entonces dependiendo de la contaminación, se resolvía con un mikvah, una inmersión, o quizá algunas otras cosas había que hacerse, algunas ofrendas. Por ejemplo, una mujer que había dado a luz, contaminaba por la situación del flujo de sangre que sale después de tener un bebé, pero habían ofrendas asociadas con ese tipo de flujo para ella quedar pura de nuevo ritualmente. O sea que dependiendo, y eso lo leímos en Levítico, dependiendo del tipo de flujo, había ciertas cosas que se hacían. Así que esos individuos podían estar dentro de su casa, pero no podían acercarse ni donde estaban los levitas ni el tabernáculo. Y luego tenemos aquel que era contaminado por muerte. El que era contaminado por alguna muerte fuera del campamento, la presencia divina. O sea, este individuo no podía acercarse de ninguna manera a donde estaba el tabernáculo. ¿Sí? Y recuerden que una persona que tenía impureza por causa de un muerto contaminaba a los demás y tenía que estar separado 7 días completamente de todo el mundo. Y luego hacer mikvah, y lógico, aquí cuando era una contaminación así, era donde se usaban las aguas de purificación de la vaca roja. O sea que todo tiene un protocolo y usted tiene que conocer, primero que nada, qué tipo de impureza usted ha incurrido para que usted sepa entonces qué protocolo hacer para poder llegar de nuevo ante la presencia de Hashem. Porque el propósito es que ninguna de esas contaminaciones se podían acercar a Hashem. Si usted tenía una ofrenda, no te podía acercar. Si usted quería darle gracias al Señor con una ofrenda, no te podía acercar hasta que cumpliera con el protocolo de limpieza ritual de nuevo. Y de nuevo aquí enseñando, el tabernáculo era el centro completamente de la vida del pueblo en el desierto y el pueblo cuando llega a la tierra de Israel. El centro es el templo cuando están en la tierra. Nosotros que nunca hemos visto el templo, que no hemos estado en ese tiempo en que cuando el templo estaba erigido, no entendemos. Pero para el judío no hay nada más importante y más sagrado que el templo de Hashem. ¿Por qué? Porque el templo que te asegura que la presencia de Hashem va a estar. ¿Sí? Porque ellos, hubo un momento en que la presencia de Hashem era visible, visible. No era solamente que sentían su presencia, era que también lo veían. Y Hashem se mostraba o como luz, o como fuego, o como relámpago, o como hasta un silbido, pero ellos sabían que la presencia de Hashem estaba. Una vez pasó lo que pasó con Salomón, que Hashem se tuvo que ir, ya esa presencia visible dejó de verse. Y así como el pueblo tuvo que ser exiliado, la presencia visible también de Hashem se fue al exilio. Por eso él dice que tan pronto llegue a su pueblo, te establezca de nuevo el templo, la presencia de Hashem, entonces saldrá del exilio y volverá a su casa. O sea, que Dios quiera que tengamos el privilegio de ver eso, ¿okay? Porque lo hemos oído, hemos visto algunas cositas más o menos, pero no, yo le aseguro a usted que no es lo mismo que estar ante la presencia visible de Hashem. Y es el centro, y habíamos hablado la vez pasada, que sobre todo en los pueblos latinos, cuando llegaba una comunidad nueva, lo primero que construían era la iglesia. Entonces el pueblo crecía alrededor de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era el centro. Y eso nos debe dejar de ver a nosotros que lo que debe estar en el centro de nuestras vidas es Hashem, en el centro de nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, donde quiera que estemos. Si usted tiene a Hashem como Él quiere, en el mismo centro de su vida, Él a usted también lo tiene en el centro de sus planes, de sus deseos. ¿Sí?
Y luego el resto del capítulo 5, desde versos 5 al 10, habla de lo que se llaman leyes de restitución. Y esto tiene que ver con casos de transgresión. Y aquí explica en estos versos de que una traición o una transgresión a un prójimo es como si usted le estuviera haciendo la traición o la transgresión a Hashem mismo. ¿Okay? Lo que uno le haga a otro es como si usted se lo hiciera a Hashem. ¿Por qué? Porque ese otro, si está en pacto, como usted está en pacto, cuando usted hace algo en contra de su hermano, de su prójimo, usted a quien le está haciendo el daño es a Hashem mismo. ¿Okay? Entonces, las cosas que se consideran transgresión o traición en este aspecto es, por ejemplo, el mal uso de dinero o de propiedad de otra persona, que puede ser debido a robo, hurto, engaño. La persona entonces tiene que confesar lo que hizo, restituir lo que dañó, lo que quitó, lo que robó, lo que engañó, lo que hurtó y añadirle un 20% del valor de eso. Pero si el afectado muere, en otras palabras, que cuando usted viene a arrepentirse a la persona que usted le hizo daño murió y esa persona no tiene familia, porque si tiene familia, entonces usted le restituye a al familiar más cercano. Pero si esa persona no tiene a nadie, murió y no tiene familia, no tiene hijos, no tiene ninguna otra familia, entonces eso se le da al sacerdote y se convierte en propiedad sagrada. ¿Sí? Si usted le debe algo a alguien, esa persona ya no está y usted no tiene familiar de esa persona para darle, para restituirle, entonces usted se lo entrega al sacerdote en el templo, un ejemplo. Y eso que usted entrega, que fue que o lo robó, lo hurtó, engañó o lo que sea, se convierte en propiedad sagrada y una vez algo se convierte en propiedad sagrada, usted no lo puede tomar para atrás. ¿Okay? No puede tomarlo para atrás. Luego habla de la ceremonia de Sota, que tiene que ver con infidelidad, que es una transgresión. Aquí toman el ejemplo de una esposa, que el esposo piensa que ella le ha sido infiel. Y recuerden que el matrimonio es un pacto, por lo tanto, una persona que es infiel a la otra realmente está, además de cometer la traición con su esposo o su esposa, realmente la traición es para con Hashem. Sobre todo cuando ese matrimonio se unió en el nombre de Hashem. ¿Okay? Si usted la persona ha cometido infidelidad, la traición realmente es para con Hashem. Entonces aquí hay una ceremonia en la cual el esposo piensa que ella le ha sido infiel. Marido sospecha infidelidad de su esposa, es traída al sacerdote con una minja de cebada. Trae flor de cebada. ¿Por qué cebada? Porque la cebada es la harina más, ¿cómo decir? Es menos costosa que el trigo, es la harina del pobre, vamos a decir. Entonces se traía una cebada y una minja o un panes de cebada sin levadura y tampoco se le echaba aceite ni se le echaba incienso. ¿Por qué? Porque esto es una ofrenda de infidelidad. Pues entonces no la puedes decorar ni con aceite, ni con incienso, ni con nada que le dé valor. ¿Okay? Por eso la deja así tranquilita, simple. El sacerdote prepara aguas amargas. ¿Cómo son esas aguas amargas? Tiene que traer agua santa, o como dicen los católicos, agua bendita, y mezclarla con tierra del tabernáculo, del piso del tabernáculo, o cuando estaba el templo, en el templo había un lugar en que tenía un pedazo en Colombia dicen baldosa o de losa, azulejo, y levantaban eso y sacaban tierra del templo, mezclaban con esa agua, escribían las maldiciones si ella había sido infiel, la escribían en un pergamino con tinta y tenía el nombre también de Hashem. Entonces ese pergamino lo mojaban en el agua hasta que la tinta entrara al agua, se hiciera en el agua. Entonces esa mezcla de tinta, de tierra y de agua santa, ella tenía que tomárselo. Y si ella era culpable, la maldición era que se hinchaba su vientre, en otras palabras, su útero, su matriz, se hinchaba y no podía tener niños. Quedaba estéril. ¿Por qué? Porque no había vergüenza más grande para este tiempo, para el pueblo, una mujer que no podía tener hijos. Por eso ustedes saben la situación con Sara.
la situación con Raquel, la situación con Rebeca, la situación con todas, que casi todas las matriarcas eran estériles. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era una vergüenza no tener hijos, porque en ese tiempo tener un hijo era la gran bendición y era honor. Por eso tenían tantos muchachitos, mientras más muchachos, más honor. ¿Qué sucede con ella? Queda estéril. Y eso trae vergüenza a su vida para siempre, no tan solo para ella, pero también para su esposo. El propósito de esta ceremonia era para evitar que se divorciaran. ¿Okay? Para evitar. Entonces, pero si ella era inocente, ella se tomaba el agua y no le sucedía nada. ¿Por qué? No era que las aguas tenían nada mágico, ningún poder, sino que era Hashem, se entendía que era Hashem el que estaba haciendo el juicio. Si ella era culpable y no lo confesaba, se toma el agua, entonces le sucedían estas cosas. Pero si ella se tomaba el agua y no le sucedía nada, queda ante su esposo y ante la comunidad de que ella jamás le fue infiel. Entonces, ¿qué sucede? Ella puede tener sus hijos y tiene abundancia de hijos porque es un honor. Ahora también, en otra parte, un comentario que leí el año pasado, si el esposo hace esto adrede, porque lo que quería era salirse de ella, y ella sale inocente, ¿a quién usted cree que le cae la maldición? A él, porque no lo mencionan cuando usted está leyendo la Torá, pero busquen los comentarios y le explican si él lo hizo con mala intención, porque él sabía que era inocente, pero por querer salirse de ella por cualquier razón, quizás había otra que le gustaba, I don't know. Y ella salía inocente y él era el culpable, a él le cae la maldición. ¿Pero se ve en ese momento o más adelante? No, inmediatamente a ella le ocurre todas estas cosas. Porque recuerden que el juicio es divino, es de parte de Hashem. ¿Okay? Y lógico, cuando sucede eso, el pueblo se va a enterar y la vergüenza es grande, grandísima. Por lo tanto, si es inocente, ningún juicio divino tendrá hijos, honor y continúa siendo parte de la comunidad. Lo interesante es que cuando el sacerdote le está hablando las maldiciones, fíjate, va a pasar esto, aquello y lo otro, si eres culpable, ella tiene que decir 2 veces amén y amén. ¿Por qué? Porque el amén, yo quiero que ustedes escuchen lo que es un amén, porque a veces la gente habla estupideces y a eso dicen amén. Un amén es una doble, por ejemplo, aquí lo dice 2 veces amén. Doble afirmación de la verdad y usualmente está relacionado con un pacto. Cuando usted le dice amén a algo, está relacionado con pacto, es una legalidad. Un amén no se puede tirar hacia lo loco, suelto por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el amén es una declaración legal de pacto, que usted está afirmando una verdad. Hashem es glorioso, amén, porque eso sí es cierto y tiene que ver con el pacto que tenemos con él. Pero porque, ay, se cayó fulano de tal. Amén. Eso no tiene nada que ver. Ni se le ocurra decir amén ante una cosa así. ¿Por qué? Porque el amén es un término legal relacionado con pacto. Así que cada vez que usted oiga algo, piénselo antes de tirar un amén. Porque usted está confirmando eso. O sea, usted está haciendo una confirmación, es como una confesión. Si usted le dice amén a cualquier cosa por ahí. Y estén pendientes para que usted oiga a la gente, tanta gente que dicen amén a tanta tontería. Luego habla del voto nazareo. No estamos hablando nazareno, nazareo. ¿Por qué? Porque viene la palabra netzer o nesirut. Y eso significa corona. Por eso el nazareo se deja crecer su cabello, porque su cabello se convierte en su corona. Y puede hacerlo un hombre o una mujer. Y este es un tiempo de separación que la persona quiere tener un tiempo de más santidad en la presencia de Hashem. Y tiene restricciones, por ejemplo, abstenerse de vino, de bebidas intoxicantes, de vinagre, de uvas frescas o secas o producto de la uva. Cualquier producto de la uva no se puede comer ni tomar. Tiene que dejar crecer su cabello y no se puede acercar a ningún muerto. Hay que duchar todo el tiempo de su voto. Una persona que hace un voto, esta promesa, tiene que estar en un grado de santidad más que cualquier otra persona. Y puede ser por un mínimo de 30 días, no puede ser menos de eso. Si la persona hacía un voto de nazareo, tiene que ser por 30 días. Si incurre en alguna impureza antes del cumplimiento de esos 30 días,
A los 7 días tiene que traer unas ofrendas específicas, recortar su cabello y al 8º día comenzar de nuevo su voto hasta que lo cumpla. Un ejemplo, vamos a suponer que yo estoy haciendo un voto de nazareo y voy por el día 28, me faltan 2 días para los 30 para entregar. Estoy aquí y de momento se me muere alguien al lado. Ahí quedó, tengo que volver a empezar. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes van al libro de Hechos, capítulo 18 y verso 18, y el capítulo 21 del verso 23 al 27, usted va a ver que Pablo en estos versos 2 veces que se nombre hizo el voto de nazareo. Uno de ellos, en el capítulo 21, tuvo que hacerlo porque las personas dudaban de que Pablo estaba enseñando la Torá. Ellos decían que estaban hablando en contra de la Torá y hablando en contra de las cosas del templo. ¿Por qué? Porque él estaba yendo a los gentiles. Y recuerden que para el primer siglo había división, un malentendimiento entre los judíos y los gentiles. Los judíos no compartían con los gentiles para evitar impureza ritual. Entonces, cuando a Pablo del Sanedrín mesiánico, Sanedrín mesiánico que era dirigido por el hermano de Yeshua, Jacobo, le dijo, mira chico, la gente cree que tú estás hablando mal de la Torá y enseñando cosas en contra de la Torá. Vamos a hacer esto. Tenemos 4 varones que están haciendo el voto nazareo. Únete a ellos y cuando vayan a completar y vayan a traer las ofrendas, que habla aquí en número, las ofrendas que se traen, tú págale a ellos las ofrendas. Y vamos a ver aquí que eso no fue ninguna, como decimos en Puerto Rico, acá cara de coco. Fue mucho dinero lo que tuvo que invertir para hacer eso. ¿Okay? Dice, al completar, vamos a suponer que hiciste solamente el voto por 30 días, llegó el 30 días, entonces tú vas a cumplir porque completaste los 30 días. Tienes que traer un cordero de holocausto, una oveja de purificación, un carnero de shelamim, de ofrenda de paz, una canasta de panes sin levadura con aceite y sus libaciones, que son el vino de acuerdo al animal. Dependiendo del animal que fuera, era la cantidad de vino que había que traer. Tiene que cortarse el cabello y ese cabello que se corta tiene que ser echado en el fuego que se está cocinando la ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque recuerden que el cabello es su corona, es lo que básicamente le dedicó a Hashem. Porque para este tiempo, un hombre israelita que se dejaba su cabello largo era por una o 2 razones. O estaba haciendo un voto nazareo o era homosexual. El hombre que se dejaba su cabello largo, lógico, el nazareo se lo tenía que dejar largo de una manera que se podía distinguir entre aquel que estaba haciendo un voto nazareo y aquel que era homosexual. Por eso cuando pintan a Yeshua con el pelo hasta acá, es erróneo porque era una costumbre más de los romanos. El hombre de cabello largo era homosexual. Por lo tanto, cuando ustedes la gente pintan a Yeshua con pelo largo, están diciendo que es homosexual. Por lo tanto, el cabello en este voto viene siendo una corona. Entonces, el cabello se recorta y se echa juntamente con la ofrenda de paz. Como siempre me hacen esta pregunta, les dejo saber desde ahora que hoy día no se puede hacer el voto de nazareo. ¿Por qué? Porque no hay templo para traer las ofrendas y hacer la ceremonia de conclusión del voto. Usted puede dejar de tomar vino y esto, aquello, lo otro, pero quedó en nada porque usted no puede completar la ceremonia trayendo el cordero, la oveja, el carnero, los panes sin levadura, el aceite, las libaciones. Y además, ¿dónde usted va a echar ese pelo que se recorta? ¿Sí? No hay. Por lo tanto, no se puede hacer el voto nazareo. Las únicas personas que desde nacimiento Hashem llamó a ser nazareo fue a Sansón, Juan el Bautista, era nazareo de nacimiento. Sansón era nazareo de nacimiento. ¿Por qué? Porque Hashem exclusivamente le dijo a su madre, ese niño desde el vientre es separado para mí, será nazareo. Por eso la cuestión del pelo de Sansón, porque además de que representaba su voto de nazareo por toda su vida,
Dios lo había bendecido de tal manera que su fuerza se encontraba en su pelo. ¿Por qué? Porque esa era su corona, la corona que representaba a Hashem. Y sabemos el problema que tuvo con Dalila. Y aquí para mostrarles que están cocinando la ofrenda Shelamim dentro de una de las cámaras del templo. Y aquí está el que está terminando su voto nazareo, le están recortando el pelo y aquí este sacerdote está echando el pelo debajo en el fuego con lo que están cocinando. Lógico, si usted alguna vez ha olido cabello quemado, no huele muy rico, pero imagino que el olor de la comida le disipa el olor del mal olor de pelo quemado. ¿Okay? Así que esto es para mostrarle más o menos una idea cómo pudo haber sido. De nuevo, aquí lo que quiero mostrarle es, porque se va a continuar hablando, recuerden que de la santidad del lugar de Hashem, aquí, aunque aquí estamos hablando del Mishkan, recuerden todo lo que pasó con el Mishkan se transfiere al templo cuando llega a la tierra. Y aquí para mostrarle esta parte de aquí son las murallas más externas, más afuera del monte. Esto que está aquí son las murallas más cercanas al templo como tal. Y aquí estos son baños para hacer inmersión, los mikvah cuando subían. ¿Por qué? Porque la parte sur, este es el norte, este es el oeste y este es el este y aquí es el sur. Recuerden que la ciudad de David, la mayoría de las personas vivían al sur del templo, por lo tanto subían por el sur y al subir se encuentran con estos mikvah y aquí hacían las inmersiones antes de entrar al templo como tal. ¿Okay? Esto que está aquí es lo que hemos hablado otras veces, el soreg. El soreg era que de este punto en adelante los gentiles no podían entrar aquí. Podían estar aquí, podían estar aquí. Aquí está la estoa de Salomón, el pórtico de Salomón. Había muchas tienditas. ¿Okay? Y aquí lo que está viendo una vista completa del templo como tal. La parte que es el atrio de las mujeres tenía 4 cámaras. Esta es la puerta Nicanor que da al altar y al santuario como tal, y alrededor del santuario, esto se le llama todo esto aquí, esta partecita, Azará. El Azará tenía 5 edificios, usualmente presentan 4, pero eran 5 realmente en cada esquina. Y cada eso tenía funciones específicas. Aquí viendo de nuevo la parte del atrio de las mujeres, una vista más cercana y los cuatro cámaras. Una era para el nazareo, donde vimos que se le estaban cocinando la shelamim y echando el pelo en el fuego. Se hacía aquí, ¿okay? Porque esto era específicamente para los que venían a entregar, a concluir su voto de nazareo. Aquí se guardaba aceite. En este era donde se hacía la ceremonia de los leprosos. Y aquí era donde se guardaba leña. Y los sacerdotes que tenían algún defecto físico, que no podían ministrar en el altar, trabajaban aquí inspeccionando la leña que se iba a usar en el altar y buscaban a ver si esa leña no tenía parásitos o tenía algún animalito que estuviera dañando la madera. Eso no se podía poner en el altar. Entonces ellos estaban aquí mirando todo eso. Están los escalones, 15 escalones que dan a la puerta Nicanor. Todo esto aquí en la puerta Nicanor, que tenía 2 puertecitas más pequeñas. Esta se mantenía cerrada, mientras esta que se usaba para lo siguiente. Aquí una vista de nuevo más cerca, más bonita. Todo esto es la puerta Nicanor, lo que viene siendo la puerta del este del tabernáculo. La cortina que daba al este del tabernáculo es lo que en el templo va a ser esto. Entonces aquí tenemos esta puerta, es bien importante, era la que se usaba para la ceremonia de sota, cuando el esposo pensaba que ella era infiel, traían la mujer aquí y aquí hacían la ceremonia, ahí era donde le daban las aguas, tenían que alborotarle el pelo, quitarle su velo, quitarle si todavía tenía su cabello cubierto porque era casada. Recuerden que conforme a la costumbre israelita y judía, la mujer casada es la que se cubre su cabello. El sacerdote tenía que quitarle su cobertura. ¿Por qué? Porque eso era una señal de vergüenza. Que quitarle su cobertura era una vergüenza para ella. Le da las aguas y así aquí era donde se determinaba si era cierto que ella era infiel o no. Aquí también era donde se hacía la ceremonia para el leproso. Una vez el leproso era limpiado por completo, aquí era donde se reintegraba a la sociedad porque le hacían la ofrenda
que trae las ofrendas y además la sangre que se le ponía en la oreja, en el pulgar de la mano derecha, del pie, entonces era reintegrado. Y aquí era donde él, que concluía el voto nazareo, venía y traía todas sus ofrendas al sacerdote. Por tanto, esta puerta es bien importante. Luego en el capítulo 6 está la bendición sacerdotal, que son de los versos 22 al 27. Versos 22 al 27. Dice así: Hashem habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Hashem te bendiga y te guarde. Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hashem alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La palabra, cuando la bendición sacerdotal se proclama, es poniendo en la bendición del nombre de Hashem a los individuos que están escuchando la bendición. Y aquí vemos a los sacerdotes. Ellos se paraban al frente. Esto aquí es lo que va a dar entrada al lugar santo. ¿Okay? Esto aquí da entrada al lugar santo. Y los sacerdotes se paraban en la escalera que dan al lugar santo. Déjame ver si puedo aquí. ¿Okay? Recuerden que detrás de esto, detrás de esta puerta, ellos están parados aquí, en esta puerta que va a dar al lugar santo. Esto es parte, cuando uno entra le llaman el ulam. Están en la escalera, suben la escalera y entran aquí donde estaba el velo que se rasgó. Aquí da entrada al lugar santo. ¿Okay? Ellos están parados ahí en esa escalera que van a dar al lugar santo. Y es donde únicamente le es permitido al sacerdote darle la espalda a Hashem, porque más adentro de ese lugar santo está el lugar santísimo, está el arca. Es la única vez cuando los sacerdotes le ha permitido darle la espalda a Hashem. ¿Por qué? Porque según ellos están proclamando la bendición sacerdotal, es como si Hashem desde acá adentro, a través de ellos, está enviando su bendición y poniendo su nombre al pueblo. Entonces ellos hacían la marca de lo que llaman el Shin, la doble Shin. Shin de Shaddai. Okay. Es la letra Shin. Entonces con las manos hacen la letra Shin. Y si ustedes ven aquí, ven los sacerdotes todos haciendo esa señal. El sacerdote que no era sumo sacerdote levantaba su mano por encima de su cabeza y enviaba la bendición de Hashem al pueblo. Mientras que el sumo sacerdote no podía elevar sus manos. ¿Por qué? Porque tiene la corona que dice santo a Hashem. Por lo tanto, él tenía que mantener sus manos más bajitas. Y aquí vemos una foto más cercana para que usted vea un sacerdote regular. El sacerdote, sumo sacerdote aquí, con sus manos frente a él, pero no puede elevarlas para no cubrir el nombre de Hashem. Por lo tanto, esta señal, algunos quizás de ustedes la pueden hacer, otros no. Eso significa soy levita. Si ustedes han visto alguna vez el programa Star Trek, el que era Mr. Spock, que era de un planeta de allá que tenía la oreja puntiaguda, él hacía esto. ¿Por qué? Porque ese señor era judío. No me acuerdo el nombre de él, el que hacía del personaje de Spock era judío. ¿Ah? No. Y él hacía así en el programa y le decía paz y prosperidad. Shalom. ¿Ok? Y prosperidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene de la bendición sacerdotal al pueblo. Entonces él. Sí, él, porque él es judío, él era judío, él murió hace poco, entonces él introdujo eso. Entonces todos los millones trillones de gente que han visto Star Trek ven la señal del Shin, de Hashem, de Shaddai, de la bendición sacerdotal. Porque él era Cohen. Y además de eso, él cantaba, no sé si alguna vez usted ha visto unos cánticos preciosos, o sea, que era un hombre que podía cantar la bendición sacerdotal. Anyway, pero el sumo sacerdote no puede subir sus manos para no cubrir la diadema que dice santo a Hashem. Y la bendición sacerdotal, mi gente, es bien, bien, bien importante, lógico. Si usted la sabe en hebreo,
mucho mejor proclamarla. Y dice, Yevarejeja Adonai vayishmereja, Yaer Adonai panabeleja vijuneja, Yisa Adonai panabeleja veyasem leja shalom. Que Hashem te bendiga y te guarde sobre ti y te muestre su favor, perdón, Hashem haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor, que Hashem levante su rostro hacia ti y te dé shalom. De este modo ellos pondrán mi nombre de Hashem sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Por eso era únicamente el sacerdote le daba la espalda y cuando ellos proclamaban era Hashem detrás de ellos enviando esa bendición al pueblo. Y esa bendición usted debe declarársela a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, tataranietos, todas sus generaciones. Aunque usted no los conozca, esas generaciones del futuro, declárela porque esa palabra llega al ADN de esas futuras generaciones. Porque cuando Hashem promete algo, aunque usted no lo vea, Él lo está haciendo. Y luego en el capítulo 7 se habla de la dedicación del altar. Y por si ustedes no sabían, este es el capítulo más largo que tiene la Torah. ¿Okay? ¿Y cuál es lo importante de esto? Recuerden que una vez Hashem ha puesto toda la organización del Mishkan, de los levitas, de las tribus, de lo que es santo, de cómo mantener el lugar santo, Hashem entonces habla sobre la dedicación del altar y dedicación aquí es la palabra Hanukkah. Hanukkah, porque Hanukkah significa dedicación. Y los líderes traen unas ofrendas especiales. ¿Por qué? Porque los líderes por su posición y además como ejemplo al pueblo. Dice, se trajeron 6 vagones y 12 bueyes y los dieron a los levitas. 2 de esos 6 vagones y 4 de los 12 bueyes le fueron dados a los gersonitas. Recuerden que ellos son los que tienen que mover la tela y todo lo que forma en sí el tabernáculo o la tienda. Y 4 vagones y 8 bueyes les fue dado a los meraritas porque ellos son los que llevan las piezas más pesadas. Los coatitas no recibieron ni vagones ni bueyes porque ellos cargaban en sus hombros las cosas sagradas. Por eso cuando David puso, el primer error que hizo David cuando puso el arca en el vagón con los bueyes que estaban alando el arca no se pone en ningún sitio, el arca se lleva siempre en los hombros. Si lo hubieran hecho así, no se hubiera tambaleado y el pobre Usa no se hubiera muerto. ¿Ver? Y esta dedicación ocurrió por 12 días y cada día un líder por día traía su ofrenda, empezando con la tribu de Judá. Judá siempre primero. Y luego en los versos 84 88 del capítulo 7, por favor vaya allí, a los versos 84 al 88 del capítulo 7, es un resumen del capítulo completo. Verso 84, el capítulo 7 dice, esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido. 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 70. Toda la plata de la vajilla, 2400 ciclos al ciclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos para cada cuchara al ciclo del santuario. Todo el oro de las cucharas, 120 ciclos. Todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año con su ofrenda y 12 los machos cabríos para purificación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Elohim, oía la voz, es otro nombre para Hashem, la voz. Por eso el shofar es tan importante, porque el shofar representa la voz de Hashem. Oía la voz que le hablaba de encima del caporet. Eso de propiciatorio es incorrecto. Encima del caporet, que es la tapa o lo que cubre el arca, que estaba sobre el arca el testimonio de entre los 2 querubines y hablaba con él. Por eso la importancia de todo esto, toda esta organización, todo lo que las reglas, las instrucciones que Hashem da, porque una vez está todo ubicado, una vez está todo dedicado, una vez todo el mundo sabe cuál es su función,
su rol y su propósito como individuo y como tribu y comunidad, entonces Hashem puede con calma hablarle a Moisés encima del arca. De nuevo aquí información adicional por si usted necesita o desea comunicarse conmigo y también unirse a los grupos que tenemos de información y de estudio en Facebook, mi correo electrónico en YouTube y la página web de la congregación. Pastora, ¿y cómo? Ya me invito, espérate. Así que con eso terminamos. Déjame en PowerPoint y vamos a tomar tiempo para preguntas o algún comentario que ustedes tengan.